Bueno, esta es la explicación de la evaluación escrita, ¿no? Es la explicación de las consignas y de todo lo necesario para realizar la primera evaluación escrita de metodología de la investigación. Bien, la consigna. Analizando el texto de Carlo Ginzburg, Freud, el hombre de los lobos y los hombres lobo, a partir de los conceptos paradigma, inconmensurabilidad, conmensurabilidad y contexto de descubrimiento. Trabajar con estos conceptos trabajados, tratados en las tres primeras lecturas, que tienen que ver con la perspectiva de Feyerabend, con la perspectiva de Thomas Kuhn a través de Ian Hacking y con la perspectiva más clásica de la ciencia a partir de Klimovsky. Pero sobre todo la mayor intensidad están en los textos de Hacking y en el texto de Paul Feyerabend, ¿no? El texto de Klimovsky nos puede servir para ver la cuestión del contexto de descubrimiento, ¿no? Acá hay ese concepto, si bien no figura el contexto de descubrimiento o contexto de justificación, si bien no figura explícitamente en las tres preguntas que hay que responder, esos conceptos son importantes como ayuda para trabajar en esas tres preguntas. Bien, hay que responder a tres preguntas. Esas tres preguntas tienen que estar desarrolladas en no más de 2 carillas, que serían 2 páginas escritas de un solo lado, letra 12, espacio simple, Times New Roman. Primer pregunta: ¿qué paradigmas en juego existen en torno al caso del hombre de los lobos? El caso del hombre de los lobos es un caso de principios de Freud, un caso, para usar la misma palabra, es un caso paradigmático, es un caso famoso, es un caso tratado no solo por Freud, sino por otros psicoanalistas a lo largo de las décadas. Incluso hay un libro que salió este año, en verano, que se llama Con piel de lobo, editorial Escolios, 100 años de historia de una neurosis infantil. Hay varios psicoanalistas que lo editan. Uno de ellos es, no lo edita, sino toman un artículo de él de hace varias décadas, de Sina Lush. Bien, entonces acá hacen un raconto de de las sucesivas interpretaciones que se fueron dando de ese caso. Lo que hace Carlo Ginzburg es un recorte, ¿no? Toma algunas cuestiones, no toma todas. Para cada psicoanalista que lo analizó, que trabajó sobre ese caso, la cuestión es diferente. Así que es un recorte el que hace Carlo Ginzburg. Carlo Ginzburg no es un psicoanalista, es un historiador italiano, que después vamos a ver, porque digamos, hay una metodología de investigación que él trabaja, que es el paradigma indicial, llamado por Umberto Eco abducción, o por Peirce abducción también. Así que ahí agrega su propia interpretación, ¿no? Una interpretación particular. Bien, entonces, ¿qué paradigmas en juego existen en torno al caso del hombre de los lobos? Estos paradigmas en juego son conmensurables o inconmensurables. Es decir, estos paradigmas en juego constituyen lenguajes intraducibles. Es decir, la estructura de un paradigma contiene elementos específicos de él que no se encuentran en los otros paradigmas, o se puede comprender un paradigma a través de otro. Hay elementos en comunes, o sea, ¿pueden compararse los paradigmas? ¿Hay algún patrón
similar? ¿Hay alguna serie de elementos similares que permitan compararlos o no? Entonces ahí está el juego de lo conmensurable y lo inconmensurable, que es un juego que juega Feyerabend de una manera particular, aunque ustedes vieron sobre todo la cuestión de la comparación de lo conmensurable en Feyerabend. También, como les había dicho antes, hay un aspecto donde por ahí cambia de idea y plantea que los paradigmas son inconmensurables. 3. Las proposiciones teóricas que componen cada paradigma ¿son diferentes totalmente? ¿Algunas son similares? ¿O son las mismas proposiciones pero articuladas, jerarquizadas de manera diferente? Es decir, las proposiciones, digamos, si cada paradigma es un lenguaje particular, donde se ven las cosas, donde se ve la existencia de manera particular a través de ese lenguaje. Entonces, los compuestos de ese lenguaje, ¿no? Digamos, los enunciados científicos de cada lenguaje, las proposiciones teóricas de cada lenguaje, los conceptos de cada lenguaje, ¿son totalmente diferentes? ¿Hay alguna similitud? ¿O incluso son prácticamente los mismos, pero articulados de manera diferente? Es decir, esa articulación diferente da un paradigma diferente, ¿no? Esas son, hay que elegir de esas tres posibilidades, hay que elegir una y hay que fundamentarla, son de esta manera, de esta, ¿por qué? Entonces hay que fundamentarlo. Entonces, las tres preguntas desarrolladas en no más de 2 carillas. Piensen, digamos, una proporción, ¿no? Que cada pregunta lleve más o menos el mismo espacio. Bien, entonces, hay que fecha de entrega, tienen 2 semanas para esto. Yo hablo de esto este miércoles, este jueves, y el próximo miércoles y el próximo jueves, cuando ustedes hayan avanzado en el trabajo, yo vuelvo a dar algunas pautas más, o vuelvo a dar alguna serie de elementos para facilitar el trabajo. Entonces me extiendo sobre el caso del hombre de los lobos. Me voy a extender un poco en eso, citando a psicoanalistas importantes. Entonces, fecha de entrega, miércoles 13 de mayo para el caso de Venado Tuerto y jueves 14 de mayo para el caso de Rosario. Guía para el trabajo, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar acá? Autores o digamos, para analizar, para clasificar, para detectar los paradigmas que hay en juego. La idea sería les doy 3 nombres básicos, Uno es el de Freud, otro es el de un colaborador de Freud que luego cobró mucha autonomía, que es Carl Jung, y el mismo Carlo Ginzburg, que da su propia versión del caso. Estos 3 autores o referentes paradigmáticos de ninguna manera agotan el caso del hombre de los lobos, que es prácticamente inagotable. Bien, entonces ahí, para guiarse en los paradigmas, tenemos a esos 3 autores. Para guiarse en la noción de paradigma, para ir construyéndolo, porque la idea es una reconstrucción de los paradigmas que hay ahí, eso es lo que tienen que hacer ustedes de última. Hay varios elementos conceptuales, proposiciones teóricas que aparecen en el texto. Una es la dialéctica ontogenia y filogenia, ¿no? Carlo Ginzburg utiliza mucho aparece bastante estos términos, que tienen que ver con una teoría, una proposición teórica enunciada por Ernst Haeckel en 1866, un divulgador de la teoría de Darwin, entre otras cosas,
antes de él también otros autores, pero él la sistematizó, esta idea. La cuestión de la ontogenia replica a la filogenia. Es digamos, una proposición de una profundidad teórica importante para ese siglo, para el siglo XIX. Ahí aparece la cuestión de escena primordial, escena original, Ursene en alemán. Aparece la teoría del trauma infantil, aparecen una serie de cosas articuladas de una manera o de otra. Y después aparece la cuestión del mito como eje explicativo, el mito, la creación mítica, el pensamiento mítico, las estructuras dejadas por el mito como eje explicativo de las neurosis, psicosis, etc. Hay una variante de tomar al mito para esto, que es la variante que podríamos llamar arquetípica, que es la de Jung. Y Ginsburg lo toma de otra manera. Toma el mito, pero de una manera diferente a la de Jung. Ahí, ¿no? No sé si él mismo puede diferenciarse tanto, pero pretenden tomarlo de otra manera. Y la cuestión de la definición de lo patológico, no según variables universales, sino variables culturales, ¿no? Ese es el juego que hace ahí Ginsburg, un juego muy interesante, ¿no? Lo que hace Ginsburg es lo mismo que hace Freud, pero con un conocimiento de los mitos más no tanto de los mitos que abarcan a Grecia, a Roma, sino mitos más alejados de esta zona. Bien, entonces la guía para el trabajo son ciertos elementos teóricos que ahí aparecen: ontogenia, filogenia, escena original, teoría del trauma infantil, la cuestión del mito, la cuestión de la cultura y lo patológico. Bien. Y vamos a una cuestión, vamos a la cuestión que está de alguna manera está supuesta por Ginsburg, no lo explica demasiado, así que doy algunos datos para captar mejor o entender mejor ese concepto, la cuestión de la dialéctica ontogenia y filogenia, que es un elemento teórico que Ginsburg utiliza para analizar la perspectiva de Freud, para analizar la perspectiva de Jung en menor medida, pero ahí esos elementos juegan en uno y juegan en otro de manera diferente, y juegan en el mismo Ginsburg. Lo quiero o no, juegan, porque este concepto lo ve en forma crítica Ginsburg, también juegan en el mismo. Bien, para ver esta cuestión de la ontogenia y la filogenia, tomo un biólogo del siglo XX, ¿no? Un biólogo que enseñó en Harvard, Stephen Jay Gould, un biólogo famoso, de hecho aparece en un episodio de Los Simpsons, un viejo episodio de Los Simpsons de hace, no sé, 20 años, cuando Lisa Simpson encuentra el esqueleto de un ángel, ahí lo lleva a un biólogo para que lo analice. Y ese dibujo animado es Gould. En un libro que se llama Acabo de llegar al final de un principio en historia natural, que creo que es el último libro de Gould, que muere en el 2002. Este libro es digamos meses antes de morir. Creo que es un raconto de artículos que hace Gould ahí. Uno de ellos, uno de los capítulos cortos, la fantasía evolutiva de Freud. Ahí analiza una serie de artículos que Freud escribió basados en esta cuestión de la ontogenia y la filogenia, que no publicó. Él no lo publicó, y en 1983, en un arcón que tenía Ana Freud, cuando muere Ana Freud, encuentran ese arcón donde estaban estos artículos, estos manuscritos. Así que, y en uno de ellos, en el número 12, decía, bueno, algunos consideran que esto es una fantasía evolutiva. El mismo Freud lo dice. Entonces, en el título del artículo que se publica, que lo publicó en la universidad, aparece la fantasía evolutiva de Freud. Creo que aparece algo así, un título parecido, y lo retoma Gould.
Ahí aparece, digamos, en la cuestión de la ontogenia y la filogenia, que dice Gould, bueno, hay 6 movimientos importantes, 6 movimientos científicos, culturales importantes en el siglo XX, uno es el psicoanálisis. Bueno, Freud toma esta cuestión de la ontogenia y la filogenia, ¿no? Esto, por ejemplo, aparece, ustedes lo pueden ver en Tótem y Tabú, por ejemplo. Está muy clara la aparición ahí en Tótem y Tabú, escrito paralelamente, más o menos por la misma época que los ensayos sobre una neurosis infantil, es decir, sobre el caso del hombre de los lobos. Aparece también aparece en 1912, y casi al final de su vida aparece, creo que también son 3 ensayos sobre Moisés y la religión monoteísta. Nuevamente ahí aparece la cuestión de la ontogenia y la filogenia, o por lo menos esa referencia teórica. Bueno, vamos, como eso no es de Freud, sino es como una es un elemento metaparadigmático, por decirlo así, que sirve para varios paradigmas diferentes. Es un elemento teórico que viene de la biología, es un elemento teórico que viene digamos, de la teoría de la evolución, de la biología del siglo XIX, o de fines del siglo XVIII incluso. Pero el que lo sistematiza es en 1866, más o menos por esa época lo hace Haeckel. Y esta cuestión tiene varias cuestiones. ¿Cómo funciona esta cuestión? ¿Qué significa que la ontogenia replica a la filogenia? Significa que un ser vivo, desde el momento que es concebido, desde el momento que es un embrión hasta que nace, y después también a lo largo de toda su vida, a lo largo de todo su desarrollo, desde el embrión y luego saliendo del útero materno, en el caso del ser humano, luego de que nace, va replicando en su vida, en su singularidad, va replicando las fases de evolución de la especie a la que pertenece. Eso es lo que significa la ontogenia replica a la filogenia, ¿no? El ser singular replica en su desarrollo, valga la redundancia, singular, la historia de su especie. Concentra, sintetiza en su desarrollo personal el desarrollo de la especie previo. Bien, ahí que aparece entonces. Bueno, aparecen varias cuestiones. Una de ellas es lo que se llama la teoría de la recapitulación, que es más o menos lo que acabo de decir. ¿Qué dice Gould en esto? Él plantea que hay un triple paralelismo de la teoría clásica de la recapitulación. Por ejemplo, la igualación entre un juvenil de una especie avanzada, es una especie actual, el antepasado adulto, el antepasado de esa especie ya muerto, desaparecido, y el adulto de un linaje primitivo aún existente. ¿No? Hay un triple paralelismo. Entonces él da algunos ejemplos, uno lo doy yo, pero él da, por ejemplo, el ejemplo de el embrión humano con hendiduras branquiales, ¿no? La fase donde aparecen hendiduras branquiales. Esa fase del embrión humano tiene un paralelismo con un pez ancestral que vivió hace 300 millones de años y los peces actuales, ¿no? Entonces, de alguna manera acá se sale incluso de la especie, el ejemplo que da Gould, ¿no? De alguna manera cada ser singular, en este ejemplo particular, va a replicar la historia de todo el desarrollo evolutivo, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo lo doy yo, muy conocido, en la criminología del siglo XIX,
un criminal era criminal, digamos, la idea del criminal nato. O sea, un criminal para la psiquiatría, la psicología del siglo XIX, lo era por haberse interrumpido su desarrollo ontogenético en una fase filogenética en la cual la violencia era un rasgo adaptativo. Por ejemplo, dado que cada individuo de cada especie replica la historia de la especie, en ese avance entre la niñez y la madurez, la persona va replicando la historia de desarrollo de la especie. Por lo tanto, un criminal, un asesino violento, lo era porque su desarrollo evolutivo singular, su desarrollo evolutivo ontogenético, se había detenido en una fase filogenética anterior, es decir, había quedado interrumpido en la fase cazadora. Un neandertal que tenía que cazar, un hombre primitivo que tenía que cazar, tenía que desarrollar una violencia para cazar un bisonte, por ejemplo, una violencia importante. Esa violencia para un neandertal era saludable, por decirlo así. Es un rasgo adaptativo que le venía perfectamente, digamos, es un rasgo adaptativo muy funcional para ese tipo de sociedad donde había que cazar bisontes. Pero ese tipo de violencia en una sociedad civilizada, entre comillas, del siglo XIX, para poner un ejemplo, digamos, en una sociedad de ese tipo, una persona violenta está totalmente desadaptada de ese medio ambiente cultural social. Entonces, lo que era un rasgo adaptativo para un neandertal, en una sociedad más evolucionada, es un rasgo patológico. Entonces, para cierta criminología, el Lombroso, por ejemplo, es un ejemplo, digamos, esos criminales no se podían recuperar. Entonces, porque se había interrumpido. No había podido replicar toda la historia filogenética, sino se había interrumpido. Hay una modalidad racista, ¿no? De hecho, la modalidad del Lombroso era racista, ¿no? Decía, por varias cuestiones más, pero bueno, el punto es, otro ejemplo que da Gould es la cuestión de la recapitulación en modalidad racista, ¿no? El niño blanco, europeo, tiene una estructura, o tiene cosas en común, por ejemplo, el coeficiente intelectual o una serie de cuestiones con un Homo erectus de hace cientos de miles de años, y los africanos modernos adultos, ¿no? Entonces, la raza, el africano moderno adulto para un hombre del siglo XIX europeo era una muestra de una sociedad primitiva, ¿no? Los africanos modernos adultos, las tribus encontradas por, digamos, los avances imperialistas europeos y norteamericanos, de distintos países europeos y norteamericanos en África, en las últimas décadas del siglo XIX. En ese contexto surge también la antropología. Bueno, digamos, ¿qué era un africano en esa época? Era lo que quedaba, el resto viviente del hombre primitivo. Entonces, el niño blanco en su evolución iba sintetizando las fases evolutivas de la filogenia humana. Entonces, un niño blanco, la inteligencia de un niño blanco era similar a la de un africano moderno. El africano moderno había quedado detenido en el tiempo, ¿no? Era una fase, era una muestra, un museo natural viviente, ¿no? Entonces era una muestra de lo que había sido el hombre primitivo y su desarrollo se había quedado ahí. Entonces hay una triple paralelismo. Bien, esta teoría fue lo que plantea Gould, es que esta teoría fue, digamos, barrida ya durante el siglo XX. No es una teoría que duró, que llegó hasta principios del siglo XX, ¿no? Llegó más o menos hasta una variante evolucionista, creo que es la teoría sintética de la evolución, o sea, llegó más o menos hasta la década del 30, 20, 30 y fue reemplazada, ¿no? Fue un paradigma que fue reemplazado.
Un paradigma, en términos kuhnianos, fue una serie de hipótesis que vienen de la biología, de las ciencias naturales, de una variante del evolucionismo que fue refutada, tuvo tantas anomalías que fue reemplazada, ¿no? Para decirlo así. Pero bueno, ahí en el psicoanálisis juega un papel en el psicoanálisis decimonónico. Bien, ahí aparece la cuestión de la teoría de la recapitulación y aparece la cuestión de la herencia de los caracteres adquiridos y el uso y desuso de los órganos. Es decir, ahí hay un biólogo anterior a Darwin, que es Lamarck, ¿no? Biólogo francés del siglo XVIII, ¿no? Del siglo XVIII, siglo XVIII, principio del siglo XIX. Su obra cumbre la hace en 1809, mientras El origen de las especies, que sería la obra cumbre de Marx, de Darwin, perdón, y también la primera fue de 1859, esta de Lamarck es de 1809. Es un tipo de evolucionismo diferente. Después esto lo retomo, pero hago una cita de las dos leyes de Lamarck, que lo saco de un libro que se llama, que está por acá, que se llama Historia de las teorías evolucionistas, de Joaquín Templado, ¿no? Lo saco de ese libro. ¿Cuál es la idea acá? Que todo lo que adquiere un individuo de una especie, todo lo que adquiere se conserva en su descendencia. Así, dicho en forma brutal, todo lo que un individuo adquiere, las habilidades, el desarrollo muscular o intelectual que adquiere un individuo a lo largo de su ontogenia, es heredado por su progenie. Esto en líneas muy básicas. ¿Cómo lo explica Joaquín Templado acá? Explica que en todo animal el uso frecuente y sostenido de un órgano lo desarrolla poco a poco, proporcionalmente a la duración de su empleo. O sea, la falta constante de uso de un órgano lo debilita y acaba por hacerlo desaparecer. Todo lo que la naturaleza ha hecho adquirir o perder a los individuos por la influencia de las circunstancias y por lo tanto por la del uso o falta de uso de cualquier órgano, lo conserva a través de la reproducción en los descendientes, siempre que los cambios adquiridos sean comunes a ambos sexos. Es decir, en el tipo de evolucionismo de Lamarck juega un importante papel el medio ambiente, un papel fundamental, que es el que modifica, el que va moldeando los órganos de cada individuo, de cada especie. Y entonces lo que realiza cada individuo de la especie en particular, lo que le ha servido, es conservado en su descendencia, ¿no? Entonces la cuestión del mecanismo evolutivo de Lamarck más la teoría de la recapitulación sustentan la dialéctica ontogenia, filogenia analizadas en el texto de Ginsburg. Bien, entonces la idea acá sería, lo que hicimos hoy sería, digamos, explicar las consignas de la evaluación escrita, en qué consiste, formato de entrega, las preguntas. Bien, eso está. Después, la otra cuestión es una pequeña ayuda para saber qué elementos nos sirven para construir, para inferir los paradigmas que están en juego en el texto de Ginsburg, ¿no? Yo me detuve en esta cuestión extraña de la ontogenia y la filogenia. Me detuve en eso. La clase que viene voy a seguir dando información sobre el caso del hombre de los lobos, o sea, información más específica sobre el caso del hombre de los lobos, para que sea más fácil la lectura, para que tengan un contexto para realizar la hermenéutica del texto de Ginsburg. Bueno, esto sería la explicación de la evaluación escrita que tienen que entregar. Hasta luego.